Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. Las PASO presidenciales dejaron un escenario a priori impensado para el sistema político que emergió del 2001. ¿Qué lectura ofrece esta reconfiguración del electorado y cómo deberán modificarse las campañas de Juntos y el peronismo para llegar competitivos a octubre con un Milei en modo ganador? Julio Burman, politólogo y fundador de Observatorio Electoral Consultores, analiza el panorama post-PASO y los desafíos que enfrentan las fuerzas políticas que ocuparon la centralidad en los últimos 20 años. Julio, ¿qué análisis haces del escenario que dejó el resultado de la PASO a 2 semanas de pasado la elección? Bueno, lo más importante es que la PASO definió los tres candidatos principales, que son Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa, los tres empatados, pero la sensación que deja todo esto es una victoria de Milei, porque él hace una irrupción pocas veces vista en la historia política latinoamericana, de una fuerza que va de 0 a 30% de los votos en una sola elección. Además es una fuerza muy outsider, no es una fuerza nueva más, es una fuerza particularmente nueva, toda gente nueva, toda gente sin experiencia, alguno que otro con una experiencia muy marginal, pero la verdad es que lo que caracteriza esto es la absoluta novedad de su gente y de sus discursos. Por lo tanto, en estas condiciones de absoluta novedad, que se combinan obviamente con la estadística del decrecimiento de las dos coaliciones principales hasta hace poco, el peronismo logra su piso histórico y Juntos por el Cambio también. Todo esto deja a Milei como un ganador virtual de la elección, por más que sea una campaña de selección de candidatos y por más que todavía falten 2 instancias más. Creo que en este marco, en primer lugar, todo el esfuerzo analítico está depositado en entender por qué creció Milei y, obviamente, por qué también decrecieron las otras dos fuerzas. Y el otro punto es que, uno de los otros puntos, podríamos puntear 20, pero uno de los otros puntos principales es que Milei pareciera tener las condiciones de seguir creciendo. Por todo lo que dijimos antes, ¿no? Es el efecto novedoso, es el efecto ganador. Hay algunas encuestas que ya parecieran querer decir que algunos votantes de las otras fuerzas pueden llegar a cambiar su voto hacia Milei, y todo esto lo convierte a él hoy en el punto de referencia de la política argentina. Tanto es así que hay indicios para creer que el nuevo antagonismo que vamos a tener en las elecciones que vienen, tanto en octubre como eventualmente en noviembre, va a ser Milei contra el resto, ¿no? El sistema, ¿no? Eso que por ahí conforman los medios de comunicación, la política tradicional, el empresariado, pareciera no encontrar una narrativa que erosione el voto de Milei. Lo vienen intentando desde antes de la elección, inclusive con medios de comunicación en donde Milei aparecía constantemente y empezaron a querer correrlo del escenario, inclusive a tratar de desgastarlo. Y no hay manera, ¿no? Con cada crítica que le hace el oficialismo, inclusive, o mismo de la oposición, pareciera que Milei crece. Que es algo que tomo de un tuit que vos escribiste el otro día y que me llamaba mucho la atención de cómo eso no logra hacerle mella. Eso es porque no hay un discurso que ofrezca esperanza por el lado de tanto de Juntos por el Cambio como del oficialismo, o es esta cuestión de una sociedad que está muy cansada y descreída tanto de lo que pudo hacer en su momento Juntos por el Cambio con Macri y lo que hizo en este último gobierno el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria. Yo creo que es todo eso que dijiste, pero además es algo más. Milei logró con mucho éxito imponer una nueva división en la política argentina, ¿no? Que es la casta versus los nuevos. Produjo un discurso de renovación muy agresivo. Agresivo me refiero a un discurso muy profundo de renovación total, ¿no? Y el problema que tienen los ensayos de crítica a Milei desde el lenguaje de la política convencional
es que cada vez que se dice algo en ese sentido, terminás reproduciendo el discurso de Milei, ¿no? Porque, bueno, en ese tuit yo decía, ¿no? Le dicen a Milei que no tiene idoneidad personal para gobernar porque sería un desequilibrado, porque es nuevo, porque no sabe nada. La narrativa Le de dicen a Pagni. Milei que, claro, le dicen a Milei, a cada uno de estas frases le podemos poner un autor. Le dicen a Milei que no va a poder gobernar porque no tiene los votos suficientes y se lo va y se va a quedar expuesto a un juicio político que lo saque del poder. Narrativa Malamud, por ahí podemos ver. Le dicen a Milei que sus propuestas son impracticables. Narrativa Larreta, ¿no? Cada una de estas ideas tiene la marca de el conservadurismo, o sea, todas le están diciendo, mejor no vayamos hasta donde usted propone, señor nuevo, porque ese es el abismo. Y justamente la épica de Milei, exagerada además, porque Milei no busca el abismo, él busca una reforma neoliberal, nada más y nada menos, pero la épica de Milei es que él es revolucionario. Y si te están diciendo a todos, señor, no vote este revolucionario, y cuando la gente quiere votar eso, estás reproduciendo exactamente el discurso de Milei. Es jugar para el discurso de Milei. ¿Y ves alguna forma de no jugar para ese discurso, teniendo en cuenta esto que vos acabás de decir con claridad, que tanto Juntos por el Cambio como el oficialismo representan el statu quo en los últimos 20 años? Yo creo que la forma más eficaz es criticar, esto aplica a cualquier político, pero es criticar a cada persona por lo que dice representar. Si la crítica más feroz contra el kirchnerismo, que presumía ser un partido que promovía la distribución del ingreso y que igualaba a la sociedad, era decirle que en realidad la gente está cada vez más pobre y que no igualaba nada. Eso fue lo que realmente liquida el discurso kirchnerista, ¿no? Es decir, miren, hay 40% de pobres, todo esto que ustedes dijeron no es cierto. Si al kirchnerismo le decía que era corrupto, que no era republicano, todo eso, podía seguramente apelar a cierto electorado, pero no el electorado del kirchnerismo, que lo que buscaba el del kirchnerismo era otra cosa, era justamente lo social. Cuando Bloomberg, te voy a dar un ejemplo de gente mayor, cuando Juan Carlos Bloomberg fue descubierto mintiendo, que decía que había sido ingeniero y no era, bueno, ahí liquidaron justamente lo que él tenía, que era una suerte de moral, ¿no? Igual que si a Elisa Carrió, que fue la abanderada de la moral, la descubrís choreándose un mantecol, ya está liquidada, o sea, porque nadie espera de ella justamente que haga lo que dice que no hace. Yo creo que a Milei la forma de combatirlo es en sus propios términos, ¿no? Por ejemplo, en decir, tus propuestas económicas no se sostienen porque están mal dichas, mal pensadas, o sea, no sos tan buen economista como decís ser, lo que vos proponés en el fondo más de lo mismo, no sos tan anticasta como decís ser, o sea, es criticar a Milei justamente allí donde Milei presume virtudes. Todo lo que a Milei lo están criticando justamente por lo que él quiere que lo critiquen, por eso crece, ¿no? Y siguiendo en esta lógica, pensemos de que no se logra estructurar un discurso que vaya en esto que vos estás marcando por parte ni de Juntos por el Cambio ni del oficialismo, ¿no? Un triunfo definitivo de Milei, ya sea primera vuelta o balotaje. ¿Puede ser el segundo tiempo que Macri soñaba para él, pero que tanto Larreta, y me da la sensación que un poco hasta Burrich, que está en veremos, digamos, no le podían dar desde su propia perspectiva? Todo eso habrá que verlo una vez que Milei entre en funcionamiento. Por ahora Milei es alguien que puede proponer un montón de cosas justamente por lo lejos que está de realizarlas y por lo lejos que está de poder. Yo creo que la propuesta de Milei es completamente distinta de la de Mauricio Macri en 2015. De hecho, Macri proponía poco y nada, o sea, transmitía un conjunto de valores, de eficiencia de gestión, de gerencialismo, de acercamiento un poco inclusive desfasado con el momento a Europa y los países de Occidente. Justamente él proponía la globalización cuando el mundo se estaba desglobalizando. Milei propone cosas muy distintas. Milei propone
revisar todo el modelo económico argentino. Macri proponía gerenciarlo mejor. Milei propone revisar los consensos históricos de 1983, aquellas lecturas de lo que había pasado en los 70 que fueron constitutivas de la democracia de Alfonsín. Milei propone revisarlas. Milei propone revisar el sentido del estado de bienestar. Y hay otra cosa más que Milei dice, tal vez en voz baja, porque es lo más difícil de todo. Milei propone revisar el federalismo argentino. Él dice, lo ha dicho en más de una oportunidad, por lo menos en entrevistas, que cada provincia gane sus propios recaudos de sus impuestos y se mantenga con sus ingresos. Eso es dar vuelta al país, esas cuatro cosas, es dar vuelta al país patas para arriba. La verdad que el modelo de Cambiemos no era nada de eso, ¿no? Cambiemos, en todo caso, te proponía una ilusión cultural, ¿no? Salir de esa Argentina plebeya que te proponía el kirchnerismo por una Argentina moderna de empresas multinacionales y de oficinas con decoración del siglo XXI, pero la propuesta política de Cambiemos era muy, muy ambigua y de hecho, tal vez esto fue la impronta duranbarbista, Cambiemos se esforzaba por no proponer nada, ¿no? Yo creo que al contrario, Milei es una persona profundamente ideológica. No recuerdo ningún político así en situación de acceso a la presidencia tan ideológico como Milei. Todo lo demás ha sido más o menos buscadores de cierto centro. Inclusive el kirchnerismo en su momento maduro, ¿no? Había una retórica, pero después en las políticas no era tan radical lo del kirchnerismo. El kirchnerismo tal vez, igual que el menemismo, fueron radicales en su opción geopolítica, ¿no? Porque proponían ahí sí alineamientos internacionales fuertes, pero en materia de cómo administrar al Estado, cómo entender la democracia argentina, cómo se administran las políticas públicas, la gestión económica, la verdad no hubo tanta diferencia entre ellos. Milei lo veo distinto. Julio, hay una lectura que pone a Macri como gran ganador de esta elección, ya que estaría asegurando 2 de las 3 candidaturas presidenciales y tiene grandes chances de retener Cava a través de su primo Jorge Macri. ¿Compartís esa lectura o Bullrich y Milei no representan lo mismo para las aspiraciones de un cambio radical como el que pregona Macri? No, no coincido. Me parece que Macri es un gran derrotado. Eh, Macri no logró ser reelegido en 2019 y la coalición que Macri formó termina sacando su piso histórico. A esa derrota, Macri, en un acto inexplicable de egoísmo político, él trata de convertirla en una ganancia personal individual, como que él saltó del barco a tiempo y se está sumando a 2 barcos al mismo tiempo, haciendo pie entre 2 balsas para no naufragar. Pero ese tipo de lectura es una lectura de viveza criolla, ¿no? Es como decir, mi partido perdió, mi proyecto perdió, pero yo me salvé. Eh, es cierto que Macri, para un Milei tan débil, y para una Patricia Bullrich tan débil en este momento, hoy tiene un activo, aunque sea disminuido, para ofrecer, que es su apoyo. Milei, por ejemplo, como se ha dicho, con razón, si Milei llega al poder, tendría muy pocos diputados, aunque gane muchísimos, pero bueno, no llegaría a tener mucho más no llegaría a tener un tercio de la Cámara, y por lo tanto, según las instituciones argentinas, quedaría a tiro de juicio político. Ahí, por ejemplo, Milei tiene que hacer alianzas para evitar eso, y una podría ser con Macri. Macri tiene eso para vender, digamos, él administra una porción de votos, tal vez la lealtad de algunos diputados, y puede ofrecerlos a Patricia, a Milei, inclusive a Massa, qué sé yo. Pero eso no lo veo como un ganador, lo veo en todo caso como un sobreviviente vivo. Y de Juntos por el Cambio, ya entrando en el segundo, tal vez, eje de la charla, ¿qué análisis haces del resultado que obtuvieron ellos en base a que tanto en 2019 habían sacado un 31,80 de los votos y mucho más, digamos, en 2021, donde sostuvieron el 40% de su electorado? Si bien son elecciones,
diferentes, unas son diputados y senadores, estas son presidentes, pero digo, también ahí ha habido una caída importante del electorado que se identifica con Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es la verdad que está en una encrucijada, porque fue derrotado en estas elecciones en términos cardinales y cuantitativos, perdió muchísimos votos, muchos de los cuales fueron en manos de Milei, pero también perdió su identidad y su discurso, ¿no? A Juntos por el Cambio le afectó mucho la ausencia de Cristina Kirchner. Se había construido como alianza anticristinista de partidos heterogéneos que iban de la centro izquierda a la centro derecha, pero que tenían en común la enemistad con Cristina. Sin Cristina, Juntos por el Cambio realmente se quedó vaciado de discurso. Ahora pareciera encontrar, sobre el final de esta, mejor dicho, sobre la campaña ya más avanzada, pareciera encontrar nuevos ejes narrativos en la proposición de medidas de emergencia, ¿no? Formar, bueno, ayer Patricia Bullrich, ante los episodios de saqueos en varios puntos del país, justamente ella daba su expertise como ministra de Seguridad y proponía un plan de contingencia. Sus economistas, Melconian, Laspina, Lacunza, también pone sobre la mesa, digamos, medidas de emergencia para asumir. O sea, Juntos por el Cambio se ofrece a sí mismo ahora como un partido superior técnicamente para manejar la emergencia económica y social. Pero eso no termina de ser una identidad política, ¿no? Esto, bueno, puede funcionar bien por un tiempo, pero después se va a enfrentar a lo mismo, ¿no? Realmente hoy los que dominan el mercado de las propuestas son Milei por un lado, creo yo que es hoy el atractivo principal del sistema, y por el otro lado, Unión por la Patria, que no puede ofrecer con tanta facilidad como Juntos por el Cambio una promesa de gestión superior, porque ya está gestionando, y encima el propio gestor está siendo candidato, pero sí puede ofrecer un discurso alternativo al de Milei, ¿no? Porque Juntos por el Cambio, perdón, frente de, otra vez, Unión por la Patria, estos cambios de ideas, puede ofrecer una defensa del estado de bienestar, de los subsidios, de la coparticipación federal solidaria, inclusive del consenso de los años 60, 70, 80, cosa que a Juntos por el Cambio se le ha complicado un poco más porque no se ha casado con esa idea, pese a que los radicales están ahí. Bueno, creo que Unión por la Patria hoy tiene la inesperada ventaja de que está bien preparado o bien preparada para antagonizar con la novedad que es Milei, ¿no? Si Milei es el centro de la elección, Unión por la Patria puede ser el contracentro, ¿no? El anticiclón. Junto por el Cambio tiene la dificultad que quedó en el medio. Claro, da la sensación, Julio, de que le va a costar mucho a Unión por la Patria lograr esa articulación que vos marcás, porque hasta ahora, en ese intento de instalar una campaña de cierto miedo a la pérdida de todos estos consensos que vos antes nombrabas, el electorado que eligió a Milei, porque me parece que es una transversalidad bastante mayor al núcleo libertario que vemos y escuchamos constantemente, como que le va a dar más trabajo lograr instalar esa idea. Yo no lo veo si no tiene algún mensaje de esperanza que permita visorar un futuro con menor inflación, con otras condiciones de vida material para nuestro pueblo. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, tal cual. Agregaría también que si nos vamos a acercar a una dinámica de balotaje, también puede aparecer una polarización que puede resolver los grandes problemas normativos que tienen las coaliciones más convencionales para ofrecer una esperanza y pueden convertirse nuevamente en una coalición de anti, ¿no? Eso puede funcionar para los dos, ¿no? Tanto para Unión por la Patria como para, eventualmente, Juntos por el Cambio, hacer la coalición antimileísta y tratar de arrastrar el voto de los otros, ¿no? Ahí, si querés, nos podemos mirar un poco el ejemplo de Uruguay, donde blancos y colorados terminan siendo aliados
en contra de la novedad, que en ese caso es el Frente Amplio, que se convierte en nueva mayoría. No es muy distinto el caso, ¿no? El Frente Amplio finalmente era un partido de 50 años, bastante convencional, con políticos bastante experimentados, eran todos casta en términos de Milei, pero sí me refería a la comparación entre la unión de dos antagonistas. Creo que es un poco lo que tiene en la cabeza, no Macri, creo que Macri apunta a otra cosa, pero sí creo que lo que tiene en la cabeza los radicales, Massa, Milei, los radicales, Massa, Rodríguez Larreta, varios gobernadores, se imagina una gran coalición tipo dualdista, ¿no? Dual de alfonsinista del 2002, todos contra Milei, ¿no? En las elecciones o después de las elecciones. Antes de meterme ya directamente en Unión por la Patria, que era el último eje, me quiero sacar dos dudas que me quedaron ahí dando vueltas con Juntos por el Cambio. ¿Coincidís con la idea de que le va a ser muy difícil a Bullrich poder reperfilar su discurso después de lo que significó el triunfo de Milei, en el sentido de que le comió, digamos, el discurso al Con y se la nota todavía bastante perdida en cómo acomodarse en ese tema? Está bien que pasaron 2 semanas, faltan 2 meses para la elección general y acá puede pasar básicamente cualquier cosa. Pero digo, ¿ves la posibilidad de que se reacomode Bullrich o realmente considerás que es muy difícil frente a lo que propone Milei discursivamente? Es difícil, quedó en un juego de pinzas, quedó en el peor lugar de los tres. Sin embargo, destacaría que ella es una dirigente muy experimentada, avesada, flexible, que supo cambiar en varias oportunidades, y creo que ella corre con la ventaja de su experiencia, ¿no? Tal vez ella pueda, como dijiste vos, reperfilar, ¿no? De hecho, de los tres, te diría que es, en algunos aspectos, la más experimentada, ¿no? Y no lo digo solamente por edad, sino por... en algunos aspectos es la más habilidosa, en algunos, en otros no. Así que bueno, no descartaría que ella pueda jugar un juego novedoso. Creo, por lo que estoy leyendo y lo que he podido conversar con algunos dirigentes, que la gran apuesta va a ser mostrar un equipo de gobierno, ¿no? Sacar a Melconian a la cancha, ¿no? No dejarla solamente a Patricia Bullrich hacer la campaña, que fue lo que ella hizo en la primaria y creo que fue un error. Hizo algo muy personalista, cuando justamente su fortaleza era todo lo que tenía detrás. Todavía no entiendo por qué lo puso a Luis Petri como candidato, cuando ella también necesitaba a un tipo como Melconian, ¿no? A un economista que salga a hablar de economía de entrada. Pero bueno, creo que va a jugar esa carta, ¿no? La carta de la experiencia, ¿no? Y al radicalismo, digamos, este radicalismo que se dividió para apoyar a uno y otro candidato, en donde Gerardo Morales, presidente del radicalismo, hizo una jugada muy fuerte por Larreta. Larreta terminó sacando 11 puntos, perdió en Cava, en Jujuy también perdió, que era el terruño de Morales. ¿Cómo queda esa estructura? ¿Crees que rápidamente van a hacer el switch y se van a poner detrás de Bullrich? ¿O empezás a visorar que pueda ser viable esto que vos comentabas antes de que Unión por la Patria logre capturar ciertas subjetividades de Juntos por el Cambio para un gran acuerdo nacional? El radicalismo no, queda muy, muy herido, esta vez el más herido de todos los partidos en esta elección, porque quedó nuevamente subordinado al PRO, y encima salió perdidoso en su subordinación. Es cierto que obtiene siempre el radicalismo, que es la historia de los últimos años, triunfos locales, lo de Maxi Pularo es fuerte, bueno, también lo del intendente de Rosario Hapkin es fuerte. Lustó, la verdad, que aunque perdió por un pelito, y no creo que esté muerto, creo que sigue siendo una figura con futuro, que creo que cometió el error de no haberse salido del Cambiemos, ¿no? Si lo hubiera jugado por fuera, hoy sería candidato a competir con Macri en un balotaje. No sé, bueno, qué cálculo habrán hecho que lo llevó a ese lugar desfavorable. Y bueno, hay varios radicalismos provinciales que siguen estando ahí. Pero el radicalismo como proyecto nacional sigue hundido en el fango. Tal vez un triunfo de Milei lo podría revitalizar, porque Milei discute 1983, ¿no? No discute la democracia, pero discute la forma en que hicimos la democracia. Una discusión que, bueno, agrego como opinión personal,
no está tan mal, porque la verdad que la democracia, no en el sentido de Villarruel, pero no, en otros aspectos creo que la democracia del 83 tiene muchas cosas para ser criticadas, creo que fue un proyecto con muchas falencias, muy basado en lo electoral, la paz, la no violencia, pero que nunca incluyó en el combo a la economía argentina, a diferencia de otros procesos de transición, que de hecho el español, se habla mucho del pacto de la Moncloa, pero el pacto de la Moncloa fue un pacto político-económico, o sea, la política española hizo un gran acuerdo para enderezar la economía. Acá estábamos todos fascinados con el juez Estrasera y nos olvidamos de la economía. Pero bueno, creo que si Milei antagoniza con el 83, creo que ahí los radicales tienen la posibilidad de sacar eso de la galera, ¿no? Primero discutía a los kirchneristas, que el kirchnerismo también se quedó un poco con la bandera del radicalismo, derechos humanos, todo eso, y decir, bueno, estas banderas son mías, y además lo que estamos en contra de Milei somos nosotros. Ese es un camino. Otros creen que no, que el camino del radicalismo es convertirse en una confederación de líderes locales, municipales y provinciales. Para mí eso es pobre como proyecto, pero es cierto que ahí se puede sobrevivir. Y ahora sí, ya entrando en Unión por la Patria, en el peronismo, el escenario obviamente que le dejó la elección es complicado, pero a la vez le da vida por todo esto que venimos conversando, en donde tiene un perfil que le permite discutir con Milei. Ahora bien, el resultado es la consecuencia de un desgaste de 20 años, de un fin de ciclo tal vez, y necesita un reseteo, si vos querés, doctrinario, volver a ciertas lógicas previas al kirchnerismo, o ya esta propia inercia le va a ser muy complejo poder remontar y le espera como una larga caminata por el desierto como fue con los radicales. Todavía, bueno, es temprano para hacer diagnósticos muy contundentes, pero yo creo que sí, esto fue un jaque mate al peronismo en su esencia, en varios planos. Bueno, lo más evidente es el voto de los pobres, o sea, Milei, nada más y nada menos que un liberal de derecha, le robó al peronismo el voto de los pobres, ¿no? Milei, bueno, como ya se discutió mucho todas estas 2 semanas, Milei se quedó con el voto de los asentamientos, los barrios carenciados de la Villa Miseria. Una rebelión, ¿no? Porque de hecho el peronismo kirchnerista se había acostumbrado demasiado a hablar de los pobres como una propiedad, ¿no? Como un electorado cautivo, que iban ahí porque no tenían a qué otro lugar ir, que eran los, como dijo hace poco una Rosalina en Twitter, receptáculos de derechos, ¿no? Yo creo que realmente la crisis cultural del peronismo es enorme y eso, bueno, creo que ese es el punto más grave, ¿no? El peronismo primero fue perdiendo el voto de los laburantes sindicalizados de clase media, con el impuesto a las ganancias, ¿no? Ya sabemos que todo ese peronismo más cegetista está muy enojado con el kirchnerismo hace tiempo, aunque todavía convivan en un paraguas común, pero ya es el que le dice al kirchnerismo, ustedes no son peronistas, son progresistas, todo lo que ya sabemos. Pero además, yo creo que hay otra cuestión que el fenómeno Milei le hace un jaque mate al peronismo y que eso todavía hace falta madurar un poco más la lectura para verlo y falta también que ocurra la elección de octubre, ¿no? Pero eh, como ya sabemos, en la Argentina los partidos provincialistas son cada vez más provincialistas, ¿no? Si en las elecciones para gobernador sumamos toda la masa de votos y ponemos en una columna todos los partidos provincialistas, ¿no? Desde Unión por Córdoba hasta los misioneristas, hasta el Frente Cívico de Santiago, el MPN. Bueno, Santa Fe es una de las pocas provincias que tiene todavía las coaliciones principales alineadas con las nacionales. Pero recordá Pero que la mayoría de durante las provincias, 12 años gobernó el socialismo, que era una expresión, si vos querés, provincialista. claro. Pero bueno, desde la muerte de Wiener y Lifshitz, eso quedó. Ahí hubo una muerte temprana de 2 líderes y eso le dio un jaque mate también al socialismo, ¿no? Pero sí, el socialismo pudo haber sido parte de esa oleada, aun cuando se autopercibía nacional, pero ya sabíamos que no era tan así. Pero si juntás toda esa masa, es el 40% de la Argentina para gobernador.
Y si observás lo que pasó con Voto Milei, es que finalmente a él lo votaron esos votantes. Hace falta hacer la estadística más fina y hace falta también ver qué pasa en octubre. Pero en todas las provincias donde tenías un partido provincialista fuerte, Milei arrasó. Y en los mismos circuitos electorales, en los mismos departamentos, mismos barrios, evidentemente Milei se convirtió en la voz de los partidos que no tienen candidato presidencial. ¿Y eso qué es lo que nos dice? Que el peronismo se fue de roja con la provincialización. El peronismo que nació para ser un partido nacionalista, o sea, nacional, y en la Argentina nacionalismo no es estar en contra del extranjero. En la Argentina nacionalismo es el imperio de la nación sobre las provincias, como decía Roca, ¿no? Esa fue la gran lucha por la construcción de la nación, ¿no? Que predomine el gobierno nacional. Eso fue peronismo. Peronismo era completamente centralista, basado en el movimiento peronista que conducía Perón y que en la época del peronismo las provincias eran entes secundarios. Bueno, el peronismo se convirtió en un partido provincialista y finalmente pasó lo que muchos temíamos, que un día iba a desaparecer la escena nacional, como le pasó a los radicales, ¿no? Que son fuertes en el nivel provincial, pero no tienen candidato nacional. Así que bueno, creo que el gran desafío del peronismo es, o se convierte en un conjunto de partidos provincialistas sin candidato presidencial, o surge una gran renovación nacional. El otro día, el lunes, el posterior a la elección, viendo las 16 provincias pintadas de violeta que nos daba La Libertad Avanza, pensaba en la idea de una balcanización identitaria de las provincias productivas respecto de la nación ambeña, le pongo yo como nombre. ¿Qué veía? La idea de adelantar las elecciones en las provincias les quita, porque la mayoría de las provincias que se separaron, que desdoblaron, o votaron de nuevo, digamos, al gobierno que estaba anteriormente, o el cambio fue dentro de los parámetros tradicionales. Quiero decir, en mi provincia sostengo mi status quo, que me da ciertos resultados, y bueno, en la nación, que explote todo. Esta idea de las provincias que aportan a sostener esa gran nación ambeña, diciendo un poco basta, producto de la bronca que genera los subsidios al transporte, los subsidios a ciertos servicios públicos. Tal vez es una lectura apresurada, pero ¿tenés una sensación de que pueda darse una cosa así en esto que vos decís de la ruptura de ese peronismo como partido nacional? No tanto, creo que están haciendo una lectura un poco de la región centro, porque creo que eso que decís vos aplicaba más al voto Cambiemos de la camiseta de Boca, ¿no? De esa franja Entre amarilla, Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. y San Luis a veces también, ¿no? Que era justamente la Argentina más productiva, ¿no? La que, tal como dijiste, la que más aporta. Pero acá no fue tan así, porque los mejores resultados, Milei los sacó en Salta y Misiones. Le fue muy bien en la Patagonia, que es muy dependiente de la Patagonia. Le fue bien en Tierra del Fuego, que es la provincia más dependiente que la nación la sostenga o se cae, con el régimen de promoción industrial. Le fue bien en Chubut, una provincia que está fundida, aunque tiene muchos recursos potenciales, pero bueno, no los puede explotar por diferentes motivos. Le fue bien en La Rioja, le fue bien en muchas provincias y también en Mendoza. En Córdoba no le fue tan bien comparativamente porque ahí está Schiaretti, pero yo creo que más que el eje, digamos, tipo catalanista, ¿no? Que es nosotros aportamos, ustedes subsidiados viven de nosotros, yo creo que fue una protesta del interior más provincialista contra el Estado Nacional. Ujú. Porque la Nación Ambeña, ¿viste? Eso la Nación Ambeña en el fondo fracasó también. O sea, ese fue el cordobesismo, eso fue el peronismo federal. Ese discurso no funcionó porque los que proponían el, el gran drama de la Argentina contemporánea es que, vamos a poner el cordobesismo como emblema de eso, es que el cordobesismo finalmente lo que propone no es un proyecto de país, sino que propone un proyecto de no le rompa las bolas a Córdoba. Y con eso no construís nada. Milei, un porteño que no dijo absolutamente una palabra de anti-AMBA, ni de los porteños, ni de los caudillos federales. Milei solamente habló de economía a nivel nacional
de alguna forma se convirtió en el representante de ese interior profundo, y eso es lo que todavía tenemos que seguir estudiando. ¿Por qué alguien que no fue a todo el folclore antiporteñista representó mejor eso que Schiaretti, que el peronismo federal de Urtubey y Pichetto? O sea, porque eso que dijiste vos se viene intentando hace rato, ¿no? Te diría que en toda la democracia hubo un proyecto de hacer el antiporteñismo, ahora es el antiamba, y fracasó una y otra vez, porque yo creo que, como ya voy a repetirme, creo que esa visión defensiva del provincialismo no tiene proyecto nacional tampoco, ¿no? Schiaretti no tiene proyecto nacional. Schiaretti te habla de lo bien que está Córdoba. Los intelectuales schiarettistas te dicen, somos un modelo porque tenemos acá una bioeconomía, pero no es un proyecto para el país. Justamente el provincialismo se caracteriza porque es la defensa de la provincia. No te puedes pensar el conjunto. Clarísimo, Julio. El otro día lo escuchaba al Turco Asís, que decía un poco esta idea de este es el momento, digamos, de sacar a relucir lo que es la casta, en referencia a movilizar el aparato, digamos. ¿Ves como una alternativa que el peronismo haciendo eso tenga una chance no solo de tener un buen resultado en octubre, sino de inclusive poder llegar a ganar el balotaje? Sí, y creo que eso aplica tanto para Unión por la Patria como para Juntos por el Cambio. Creo que justamente lo que va a sacar a relucir Patricia Bullrich es, tenemos un equipo de gente experimentada, y Massa va a decir, somos los valores de la democracia, la justicia social, que es lo que ustedes ya conocen, no se tienen al vacío con algo que ustedes no conocen. O sea, los dos van a jugar ese juego. Yo creo que si salen a jugar que son Milei van a hacer el ridículo. Cuando Patricia Bullrich dice eso, yo también soy outsider, a Patricia Bullrich mucha gente la vota con mucho entusiasmo, pero no por eso. La vota justamente porque ella es el orden, ella es lo conocido, ella no es el salto al vacío, ella es una suerte de cierto conservadurismo. La conocen bien, hace 50 años que está dando vueltas. Su fuerte es esa. Si ella cree que ella puede ser Milei con gorrita, mejor que juegue al juego de la casta. Yo creo que sí. Debería ser algo así como soy la casta y cuál es, ¿no? Soy la casta y me la banco. Que esa es la idea que tuvo siempre el peronismo, digamos, ¿no? El partido del orden. Partido que te aseguraba que las cosas iban a funcionar. Y me da la sensación de que Patricia Bullrich como que intenta hacerse con ese discurso producto de un oficialismo que está realmente en un tembladeral producto de la situación en la que le toca gobernar, ¿no? Con el Fondo Monetario, con una inflación que supera los 3 dígitos, etcétera. La última etapa, el peronismo no fue eso. Creo que en la última etapa el peronismo perdió el rumbo en muchos sentidos, y una de las cosas que el peronismo perdió fue su capacidad de representar las aspiraciones y los deseos de su propio votante, ¿no? Un ejemplo, tengo varios ejemplos más controvertidos, pero bueno, tiene un ejemplo más fácil, fue lo de la pandemia, ¿no? Los movimientos populares en América Latina, desde Evo Morales hasta López Obrador, por izquierda, y desde Bolsonaro y Duque por derecha, para los movimientos, digamos, de gente que sabe hablarle a las masas, o Trump, para meter otro populista de derecha, todos trataron de ponerse del lado del hastío de la gente. ¿No? No de Después te hicieron hastiarla. mucho con eso, pues. ¿Cómo? No de hastiarla. Claro, en realidad después hicieron lo mismo, porque Bolsonaro se hacía el rebelde, pero después había vacunas y había barbijos, o sea, la receta fue la misma, pero Bolsonaro jugaba a que él se identificaba con la gente que estaba podrida de la pandemia. Ahora, el peronismo en Argentina, insólitamente, se convirtió en el partido de los fanáticos del cumplimiento de la pandemia, de los epidemiólogos. Algo sumamente impopular, aunque estuviera bien en términos de salud pública. El laburo del político peronista no es ser el médico, es ser el laburo, si querés, de Carla Bisotti o de Fernán Quirós o del ministro de Salud. Pero el laburo de Cristina, de Alberto, de los políticos era expresar el malestar de la gente. Y así con muchas cosas, el peronismo se convirtió en los últimos años en el partido que expresa valores impopulares porque considera que son correctos.
Sí, Así perdió que, su bueno, creo característica que revolucionaria, por ponerlo de alguna manera. perdió lo revolucionario, pero también perdió lo del orden, ¿no? Porque tampoco, frente al tema de la inseguridad, el peronismo, el votante peronista quería a Bernie, digamos, Bernie representaba lo que el votante quería, pero después el discurso iba por otro lado. O sea, el peronismo se tiñó de otro tipo de dirigencia en los últimos años que no representó también bueno, creo que Cristina era distinta, pero bueno, Cristina también creo que Cristina es más peronista, pero Cristina se fue haciendo cada vez más a un lado, ¿no? Y dejó de representar un poco al peronismo gubernamental. Así que bueno, creo que el peronismo tiene que reencontrarse un poco con eso de que decía del partido del orden y al mismo tiempo el partido de las ilusiones, ¿no? Julio, muchísimas gracias por este rato y la verdad que fue un placer escucharte. Bueno, gracias. Y cuando esté listo, espero el envío. Producción y realización, Ezequiel Clerici. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.